Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que una bolita de 1 gramo cargada con una carga de 5 por 10 elevado a menos 6 colombios pende de un hilo que forma 60 grados con la vertical en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme en dirección horizontal. Nos piden que ayudando de un esquema de fuerza calculemos el valor del campo eléctrico y la tensión, y para ello lo que primero nosotros hacemos es representar el campo eléctrico, recordando que en un campo eléctrico uniforme todo el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier parte, las líneas de campo son paralelas, y cuando una carga se encuentra dentro del seno de un campo eléctrico, ésta experimenta una fuerza que es directamente proporcional al producto de la carga por el campo. Por tanto, en este caso, al tratarse de una carga positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección y el mismo sentido. A partir de aquí, pues la bola debería de comenzar a moverse, pero no lo hace como consecuencia de que está unida a un hilo, el cual se tensa. Entonces, en un momento dado, nosotros tendremos que tener en cuenta que hay más fuerzas para que el sistema se permanezca en equilibrio. Una, por ejemplo, será la fuerza peso, debido a que la bolita tiene masa, y otra es la que ejerce la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, que tiene dos componentes, una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Como el sistema va a permanecer en equilibrio, la resultante de todas estas tres fuerzas tiene que ser nula. Así, en el eje de la X lo que nosotros podemos concluir es que la fuerza eléctrica estará compensada con la proyección de la tensión sobre el eje X, mientras que en el eje Y la proyección de la tensión sobre el eje Y será la que compense a la fuerza peso. A partir de aquí, pues nosotros sustituimos cada una de las proyecciones de la tensión por el módulo de la tensión y sus componentes angulares. Fijaros que T sub X se encuentra opuesta al ángulo y por tanto va con el seno de 60, mientras que T sub Y es contigua al ángulo y va a ir con el coseno de 60. De la segunda ecuación nos permite fácilmente despejar el módulo de la tensión, puesto que conocemos la masa, la intensidad del campo gravitatorio y el ángulo. Y a continuación, para determinar el campo, lo que nosotros hacemos es, con la primera ecuación, en primer lugar despejamos la fuerza eléctrica, a continuación expresamos la tensión en términos de la masa, la intensidad del campo gravitatorio y el ángulo. De esta forma tenemos que la fuerza eléctrica ya depende de la masa, la intensidad y el ángulo. Sustituimos el valor de la fuerza eléctrica por el producto de la carga por el campo eléctrico, y a partir de aquí lo único que hacemos nosotros es despejar el valor del campo eléctrico sustituyendo. Este valor es de 3.394,8 newton por coulomb. En el apartado B nos piden que razonemos qué cambio experimenta la situación actual si duplicamos el campo eléctrico y si duplicamos la masa de la bolita. Bien. Como hemos visto, el campo depende de la masa, la intensidad, de la tangente y de la carga. Obviamente lo que nosotros vamos a poder establecer si hay algún cambio, si cambia la tangente. Fijaros que por eso lo que nosotros hacemos es despejar la tangente en cualquiera de las dos situaciones. En el primer caso, si nosotros aumentamos el campo, lo que podemos ver es cuando hacemos el cociente entre la tangente 2 y la tangente 1, como nos sale de 2 a 1, quiere decir que va a aumentar el ángulo, por lo tanto, al aumentar el campo, la bolita ascendería. Es lógico, puesto que estaríamos aumentando la componente de la fuerza eléctrica, ¿vale? Y por tanto aumentaría el ángulo. Si aumentamos la masa, pues en realidad cuando nosotros doblamos la masa, fijaros que al hacer el cociente me sale de razón de 1/2, ¿vale? Con lo cual el ángulo disminuye.